día de fiesta para nuestra nación. Hoy, 26 de abril de 2026, México escribe un nuevo capítulo en su historia de transformación y progreso. Con la inauguración del tren suburbano Felipe Ángeles, la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su palabra con el pueblo. Acompañada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora Delfina Gómez, se dio el histórico Corte de Listón, que conecta el corazón de la capital con el AIFA en solo 45 minutos. Un transporte digno para un pueblo grande. Este nuevo ramal ferroviario no es solo infraestructura, es justicia social y modernidad. Conectividad, traslado rápido y seguro entre la Ciudad de México y el Estado de México. Alcance, beneficiará a más de 57,000 usuarios diarios, devolviéndoles tiempo de calidad con sus familias. Las promesas se cumplen y se cumplen para beneficio del pueblo de México. Hoy vemos que, unidos y con voluntad, se está construyendo el país fuerte y conectado que todos merecemos. Que viva México y su imparable desarrollo. Secretaría de la Defensa Nacional, en convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, participó activamente con los ingenieros del Ejército Mexicano para la construcción del tren Felipe Ángeles, que conecta desde la estación Buenavista de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango, teniendo como fin mejorar la conectividad del Valle del Estado de México. Los ingenieros del Ejército estuvieron a cargo de la construcción de 24 kilómetros de doble vía electrificada por medio de catenarias, 6 estaciones con accesos peatonales, 5 centros de transferencia modal, 4 puentes superiores vehiculares, 3 puentes superiores peatonales, 2 vialidades y diversas obras de carácter social. Las estaciones cuentan con elevadores para facilitar el acceso a las personas, luminarias, señaléticas y guías podotáctiles para orientar y alertar a usuarios con discapacidad visual. Asimismo, los CETRAMS, además de fungir como puntos de descenso y ascenso de usuarios, cuentan con servicios de sanitarios y conectividad con las estaciones por medio de pasarelas equipadas con elevadores. A la par, se realizaron distintas obras complementarias, entre ellas la reubicación del acueducto Los Reyes y la interconexión del tren Felipe Ángeles con la línea 1. Durante la ejecución de los trabajos del tren Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional trabajó en coordinación con las distintas empresas asociadas a esta obra para agilizar los procesos y asegurar el cumplimiento puntual de la misión, realizando trabajos día y noche. Dentro de los beneficios de la magna obra, destaca la conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con un viaje estimado de 43 minutos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora, permitiendo una mayor movilidad diaria de miles de usuarios, impulsando un mayor desarrollo económico y urbano en la zona. Esta obra generó 2.200 empleos entre hombres y mujeres en las diversas especialidades, beneficiando a 799.240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. Con estas acciones, Defensa reafirma su compromiso de trabajar interinstitucionalmente para impulsar las obras prioritarias del gobierno federal y beneficiar al pueblo de México con infraestructura de calidad que cumpla con las necesidades actuales de movilidad. A continuación, la Presidenta de México, acompañada por los distinguidos integrantes de la línea de honor, realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones del tren Felipe Ángeles. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias.
ya hablamos mucho. Saludo con mucho cariño, agradecimiento. Les mando un saludo a todos los que están afuera. Cariñoso. Saludo con gusto, con cariño a los gobernadores, al gobernador, a la y el gobernador y a la jefa de gobierno, al gobernador Julio Menchaca del estado de Hidalgo, a la gobernadora Delfina Gómez del estado de México y a la jefa de gobierno Clara Brugada. Saludo a todo el gabinete, a empresarios que están presentes, muchas gracias. Saludo también a todos los presidentes y presidentas municipales, a los diputados y diputadas, a los senadores, senador Higinio, senadora, qué bueno que están aquí con nosotros. Muchas gracias a todo el gabinete, la verdad, por el gran trabajo que hemos hecho juntos en este, pues ya año y medio de gobierno. El día de hoy podemos decir, como dice las Fuerzas Armadas, misión cumplida. Cumplimos con el pueblo de México. Agradezco enormemente la presencia del general secretario y del almirante secretario, y en particular a los ingenieros militares, que como siempre están al servicio de la patria y al servicio del pueblo. Estamos en una de las obras más extraordinarias del país, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrollado, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Saludo al general Pastor, por cierto, director del AIFA. Ellos, además de haber construido, los ingenieros militares, por acá anda el general Pastor, además de haber construido este hermoso aeropuerto, nos están ayudando en la construcción de hospitales, ayudaron a construir una parte del tren Maya y hoy nos están ayudando a construir el tren, AIFA Pachuca y Ciudad de México Querétaro, además de hacer todo el proyecto ejecutivo de los trenes del norte. Muchas gracias, general Trevilla, y gracias a las y los ingenieros militares. Voy a seguir con los agradecimientos. Gracias, secretaria Rosa Isela, por el trabajo, a César Yáñez. Tuvimos varios problemas en la construcción, sobre todo eran problemas sociales, más que problemas eran acordar con los pueblos las obras sociales para poder desarrollar el tren. Y ahí nos ayudaron mucho, por supuesto, César, la secretaria, Néstor Núñez, que ya se convirtió en el que abre caminos en el país, porque no solamente es este tren, sino también todos los trenes. Y siempre va acompañado de la secretaria Edna Vega, de Sedato, y a Grisel, que también son extraordinarias, que nos ayudan muchísimo en este proceso. Y por supuesto a Andrés Layuz, a Jesús Esteva, a Jorge Mendoza, y sobre todo a las y los trabajadores de la construcción, que realmente son quienes hacen posible estas obras. Recientemente anunciamos que el tren suburbano es ahora un tren del pueblo de México. Inició su construcción y operación con un acuerdo privado-público, y dado que va a llegar hasta Pachuca, tomamos la decisión de que fuera completamente público y va a ser operado por Banobras, como ya lo informó Jorge Mendoza. Pero es un tren del pueblo de México hoy, el tren que lleva el nombre de un general revolucionario, una personalidad extraordinaria, no solamente como general,
Es el general pacifista que defendía siempre por encima de todo la vida y que orgullosamente hidalguense. Este tren que conecta Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Hidalgo, pues llevará el nombre a partir de hoy del tren Felipe Ángeles. Quiero pedirle al general Pastor, a quienes operan el aeropuerto, que esta estación se llame, por supuesto, Estación Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que lleve otro nombre, que es el de Clara Kraus, que es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer también extraordinaria. Recientemente se trajeron sus restos que estaban fuera para que estuvieran juntos en Hidalgo, en Pachuca, y queremos también hacer un homenaje a las mujeres de nuestra historia. Así que, si lo acepta el general secretario, el general Pastor, Jorge Mendoza, a esta estación, además de AIFA, le pondremos el nombre de Clara Kraus. Somos un gobierno del pueblo. Esa es la característica de la Cuarta Transformación. El gobierno que inició el presidente López Obrador con la Cuarta Transformación y que nosotros estamos construyendo el segundo piso de esa transformación, nos caracteriza que somos gobiernos del pueblo y gobernamos para el pueblo. Eso significa que garantizamos los derechos del pueblo, que garantizamos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud y también el derecho a la movilidad. La posibilidad de que las y los mexicanos a precios accesibles y en el mejor transporte posible puedan moverse por todo el país. Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros. Que las y los mexicanos y los visitantes que llegan a nuestro país tengan el acceso a la movilidad y que el pueblo de México tenga el derecho a una movilidad de primer nivel. Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas, significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable. Eso significa también gobernar para el pueblo de México. Así que hoy le decimos al pueblo de México, gobernamos para el pueblo, misión cumplida, pueblo de México. Y finalmente, decirle a todas y todos que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. ¡Que viva México! Sean tan amables de ponerse de pie. Hace uso de la palabra el general de brigada, ingeniero constructor de Estado Mayor, Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de obra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Mi secretario, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional y alto mando del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Mi almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. Licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador del Estado de Hidalgo. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Maestro Andrés Layuz Loaesa, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Integrantes de los medios de comunicación y público en general. A todas y todos, muy buenos días. Buen día, señora presidenta. Distinguidas autoridades militares y civiles, representantes de los distintos órdenes de gobierno, estimados invitados y público en general que nos acompañan en este evento. Es un honor dirigirme a ustedes en este día tan significativo en el que celebramos la inauguración de esta obra prioritaria,
el tren Felipe Ángeles fue resultado del esfuerzo y el compromiso del gobierno federal en beneficio de nuestro país. Es un símbolo de progreso, pero también de la gran capacidad de nuestra nación. Desde el punto de vista constructivo, esta obra prioritaria fue un reto superado por la complejidad en la construcción de estaciones, centros de transferencia multimodal, puentes peatonales, vehiculares, debido a los procedimientos de tecnología aplicada para su materialización, así como las diversas obras inducidas necesarias para reubicar acueductos, líneas de gas, redes eléctricas y de alta tensión para el suministro de energía eléctrica. El desarrollo de la infraestructura nacional merece todo el esfuerzo de todos los mexicanos para construir el futuro de México. Es por eso que el Ejército participó, además, en la etapa de pruebas de rodaje de los trenes, asistiendo técnicamente a los responsables de la operación del tren, durante las pruebas de señalización, catenaria, vías y movimiento de material rodante. El Ejército mexicano no solo protege, también construye y sirve al pueblo, ya que se tiene contemplado que con esta obra se cubre una demanda diaria de 82,000 pasajeros, considerando su operación en un total de 8 trenes con 5 vagones, cada uno con una capacidad de 719 pasajeros. Asimismo, la relevancia de esta obra prioritaria, además, corresponde al cumplimiento de la cuarta misión general del Ejército, que es realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Somos un ejército del pueblo que ejecuta obras sociales para el pueblo. El ramal ferroviario AIFA-Lechería será un elemento clave para mejorar la movilidad de los usuarios del tren suburbano, ofreciendo a los usuarios las ventajas siguientes: facilitar el traslado rápido y seguro entre la zona metropolitana y el AIFA, reducir la carga vehicular en vialidades principales, ofrecer una alternativa de transporte con altos estándares de calidad, no contaminante y eficiente, mejorar la conectividad con otros sistemas de transportes, impulsar el desarrollo económico y social de la población. Durante agosto del 2025, que fue el mes en que más se incrementó la necesidad de mano de obra, pudimos contratar 2,200 personas por mes, entre especialistas, manos de obra administrativos, y considerando que en un promedio de 1,350 personas por mes, durante los 15 meses, casi nos da un promedio de 20,000 personas, 20,000 empleos generados en esta obra. Como datos relevantes, durante la ejecución de la obra se pueden mencionar los siguientes: se requirieron 50,000 metros cúbicos. Con esto podríamos haber construido el Estadio Azteca y todavía nos hubiera sobrado un poco para hacer 160 canchas de básquetbol. Fueron colocados 96,000 durmientes, considerando 2 vías de 24 kilómetros, que fue el recorrido que hicimos, y se aplicaron 136,000 toneladas de balasto, suficiente para llenar 33 albercas olímpicas. Fueron tendidos 150 kilómetros de cable para la energización del sistema ferroviario. Y bueno, como se aprecia el resultado de esta obra, la participación del Ejército en obras estratégicas garantiza la eficiencia, la transparencia y compromiso con la patria. Muchas gracias. Pido su orden. El maestro Andrés Layuz Loaesa, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, hará uso de la palabra. Con su permiso, Presidenta, muy buenas tardes a todas y todos, compañeros del Gobierno Federal, jefa de gobierno, gobernadores, gobernadora también. Muchas gracias a todos los presentes. Les voy a presentar básicamente las características de la obra y del servicio. En total, en el recorrido, desde Buenavista hasta el AIFA, son 41 kilómetros, de los cuales se incorporan 18 kilómetros de vía existente del servicio de Buenavista a Lechería. A partir de ahí se hace el desvío de 22 kilómetros, 23 kilómetros de Lechería hasta el AIFA donde estamos. El proyecto concluye con 2 terminales y 10 estaciones
de todo el tramo, pero en el tramo donde hacemos el desvío a partir de Lechería es una terminal y 6 estaciones nuevas que justamente le darán servicio a estos municipios que ya mencionaba en su video la defensa. En las características de diseño, la vía está diseñada para hacer el recorrido en 43 minutos y en el inicio de operaciones, por el asentamiento y la experiencia que se va adquiriendo, está estimado en 60 minutos, una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Están asignados ya 10 trenes acoplables. Esto quiere decir que los trenes que, cada uno de ellos, como el que viajaron ahorita, caben 719 personas, pero cuando se vayan detectando picos de demanda, pueden acoplarse, operar como un solo tren con más de 1,400 pasajeros. Son de 100 metros de longitud de trenes, todas las estaciones contemplan al menos 200 metros de longitud, en el caso de la estación del AIFA, 300 metros de longitud. Al inicio de operaciones está estimado que la demanda llegue a 57,000 pasajeros diarios, aunque su capacidad llega hasta más de 80,000 y une evidentemente el norte de la Ciudad de México con el Estado de México. Es muy importante para las y los usuarios que las conexiones que tendrá conexión con el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, pero en la Ciudad de México se conecta con la línea B del metro, con 3 líneas de Metrobús, la 1, 3 y 4, y con Ecobici. En el Estado de México se conecta con el Mexibus y también los CETRAMS permiten la conexión con el transporte público local del Estado de México y efectivamente, como ya se mencionó, en la estación anterior a esta, Jaltocan, se hace el desvío para Pachuca. Está ya en obra, 30% lleva la obra, lo anunciaba la presidenta el día de ayer, de antier, y nos permitirá hacer un recorrido completo desde la Ciudad de México hasta Pachuca. Algunos usuarios pararán en el AIFA, pero si las personas no tienen como destino al AIFA, podrán continuar sin parar al servicio en Pachuca. Adelante, por favor. La terminal Buenavista se vuelve un punto o recupera su papel histórico en el sistema ferroviario nacional, porque de ahí está la construcción con estos andenes del servicio al aeropuerto, pero también será el servicio a Pachuca, será el servicio a Querétaro, será el servicio a Monterrey, a Nuevo Laredo, a Guadalajara, a Celaya. En esta ocasión se hizo la adecuación para tener 2 andenes exclusivos en el servicio al AIFA, que es donde ascendimos el día de hoy. El ingreso en este momento se hará con la tarjeta de movilidad integrada, un agradecimiento a los equipos de la Ciudad de México que nos ayudaron para poder hacer la implementación de esta tarjeta en tiempo muy corto, y también en una semana se implementará la tarjeta del suburbano, de tal forma que para las personas que son usuarias del suburbano pueda ser indistinto, aunque sabemos que casi todas las personas del suburbano ya tienen su tarjeta de movilidad integrada, precisamente por la conexión al metro y al Metrobús. La que sigue son 6 estaciones: Cuellamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Jaltocan, Terminal AIFA. El nombre de las estaciones es un tema y agradecemos mucho ahí a la unidad de vinculación de la SICT que hizo el trabajo con las comunidades para que incluso los nombres fueran unos nombres con que la gente se sintiera a gusto. La señalética interna y externa a las estaciones se retomó y se homologó con la de movilidad integrada. La experiencia del usuario debe ser tal que no importa en qué servicio de transporte estás, siempre puedas identificar dónde es el ascenso, dónde es el descenso, con qué tarjeta se paga, cuál es la salida, cuál es la estación, y eso permite homologar la identidad gráfica porque su principal conexión es precisamente con el transporte público de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. En términos de accesibilidad, se garantiza que en todas las estaciones nuevas haya elevadores y guías podotáctiles de tal forma que sea 100% accesible. En los trenes tenemos el acceso a nivel, entonces también eso es más sencillo para las personas que tienen alguna discapacidad, y en el caso de la terminal del AIFA se cuenta con 6 escaleras eléctricas. Aquí tenemos 3 andenes, como les decía, es un andén un poco más largo con capacidad para 9 trenes. Se cuenta con 294 cámaras de vigilancia en las estaciones y en los viaductos para proteger tanto a los usuarios como la infraestructura, 448 bocinas en la línea para tener la comunicación con los usuarios, y se tiene, digamos, la capacidad de vigilancia en todas las estaciones.
Son 10 trenes de 100 metros de longitud, como ya les comentaba, con velocidad máxima en este servicio de 130 kilómetros por hora, con capacidad de 719 pasajeros, también accesibilidad universal y espacio para maletas. Adelante. Adelante. La vía son 41 kilómetros de vía total, 895 que también se hizo en talleres y cocheras. Y el RTMS es el Sistema Europeo de Control de Tráfico que usan estos trenes y este servicio, lo cual nos permite tener un control centralizado y normado de la velocidad, de la distancia entre trenes, el control de los aparatos de vía y de los desvíos. Esto es lo que garantiza la seguridad de la operación de los usuarios y también la correcta operación para cumplir con los tiempos de recorrido estimados. Adelante. El túnel del AIFA. Este túnel del AIFA y esta última sección se construyó desde que se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles. Fue parte del trabajo que se hizo como parte del aeropuerto. Adelante. Y también en el recorrido, habrá notado, se empezaron a hacer, se hicieron obras de reencarpetado en todas las vías que van paralelas al recorrido del tren. 27,000 metros cuadrados de reencarpetados, banquetas, 2,000 metros cuadrados, guarniciones, trabajos de bacheo, luminarias para senderos seguros, sobre todo en los entornos de las estaciones. Hizo una mejora de toda la infraestructura para que la gente pueda llegar caminando de forma segura a las estaciones, señalamiento horizontal en vialidades y limpieza de banquetas y cunetas. Adelante. También 32 obras artísticas, aprovechamos la infraestructura que se hizo para el propio tren, en donde están sobre todo los puentes viculares que cruzan la vía, que muchos de ellos no existían antes, pero también personas que nos prestaron sus bardas o una infraestructura de Conagua se está aprovechando y vamos a continuar haciendo murales para que sea más agradable y más segura la zona. Adelante. Con los CETRAMS se hizo también, y muchas gracias al gobierno del Estado de México, se hicieron también ya los acuerdos para que el transporte público del Estado de México pueda entrar a los CETRAMS, este servicio. Ahorita en el recorrido incluso ya había vagonetas que están esperando poder dar servicio para las zonas cercanas, que el primer tramo de viaje se pueda hacer en el transporte público local y la gente llegar al tren. Adelante. Tenemos 2 escaleras provisionales, que lo conozcan los usuarios. Son escaleras que se acordaron como parte de los acuerdos sociales y que estarán listas más o menos a mediados de año ya de forma permanente, pero están perfectamente operables para las y los usuarios. También se imprimieron ya materiales de información para los usuarios. Estos materiales permiten conocer la ruta del servicio, permiten conocer cuáles son las conexiones con el sistema de transporte de la Ciudad de México, cuál es el medio de pago, cuáles son las formas de recarga del medio de pago y muy importante que las y los usuarios puedan identificar cuál es el tren que va al AIFA. Cuando están en Buenavista hay un tren rojo, que es el tren que hace el recorrido a Cuautitlán, pero los colores de la bandera al AIFA te llevan. Y también viene todo el medio de pago y la forma de recargar las tarjetas. Por último, nada más me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Como funcionario público, la verdad es que como individuo es muy poquito lo que uno puede hacer. Entonces voy a mencionar algunas personas, pero realmente me refiero a equipos. Son equipos de personas enteras y un gran equipo, y realmente hicimos muy buen equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Dirección General de Ingenieros. Entonces quiero agradecer al general Ramírez, al general Uribe, al mayor Ascona, que fue el residente de obra todo este tiempo, de la agencia de trenes, a Jessica Martínez, a Efraín, a Noé, a Heriberto, que también es el residente de obra, a Álvaro, del SICT, por supuesto, al secretario Esteba, que nos ayudó siempre en todo, a Néstor, Polo y Cecilia, que ya los mencionaron, a Paco Quintero, también de Fonadín, a Carlos Mier, al director general Jorge Mendoza y a todos sus equipos, a la unidad de operación de Fonadín, que nos ha dado un gran ejemplo en el tren interurbano Toluca, a César Yáñez de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaria de Gobernación, que tuvimos muchos temas que resolver con ellos y la verdad nos ayudaron un montón. A la SEDATU, a la secretaria, a la subsecretaria Griselda, su personal en campo, presidentes municipales, les agradecemos muchísimo el apoyo de los presidentes municipales en el Estado de México, a sus equipos, a sus áreas de obra, a sus áreas de servicio, que también nos ayudaron, a Ferrovalle, porque una parte de la vía de carga, como la vieron, se movió y Ferrovalle hizo adecuaciones de operación al sindicato ferrocarrilero y pues realmente muchas gracias, presidenta, por el apoyo a este proyecto.
y todas las personas que no mencioné, insisto, son grandes equipos y se hizo un gran equipo para terminar esta obra. Muchísimas gracias a todas y todos. Hace uso de la palabra el maestro Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante. Y aprovecho para saludar a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Aprovecho también para saludar al doctor Jesús Tarriba, que nos acompaña también aquí. Reconozco todo el trabajo, ya se mencionó, pero la verdad es que fue mucho trabajo por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por la Sedena, los ingenieros militares que nos siguen demostrando la capacidad que tienen en el tema de construcción. Aprovecho también para agradecer, porque detrás de Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura, los que presiden nuestros comités y son pues los que realmente nos ayudan con la parte financiera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy el día nos acompaña aquí el secretario, mi jefe, Edgar Amador. Y un gran reconocimiento a Andrés Layuz, al titular de la Agencia de Trenes, que me tocó verlo trabajar muchas horas y noches. Ya conocí cómo trabaja y la verdad es que es un honor estar trabajando con todas estas personas que están aquí enfrente de nosotros. Pero especialmente quiero reconocer a la Presidenta, su liderazgo, su guía, su tenacidad para traer justicia al pueblo de México. Hoy cumplimos con un proyecto emblemático. Hoy llega el tren Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora, estoy aquí porque me toca, como director de Banobras, también ser fiduciario y el operador del Fondo Nacional de Infraestructura. Y en los últimos años hemos platicado mucho que Banobras no solo es un banco, que la banca de desarrollo tiene que hacer más por las y los mexicanos, tiene que hacer un bien social y asegurar que los recursos se van a los proyectos donde tengan un mayor impacto en el bienestar. Y por lo tanto, Banobras y el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, pues aparte de financiamiento nos hemos ido involucrando en la operación de carreteras, en la operación de plantas de generación eléctrica, en trenes. Y como saben, estamos operando hoy en día el tren interurbano México-Toluca y al día de hoy ya llevamos más de 19 millones de pasajeros con un servicio que nunca se ha interrumpido y ha estado trabajando de manera muy eficiente. Y la Presidenta nos ha dado el honor y obviamente la responsabilidad de también operar este tren, lo cual lo vamos a hacer con mucho cuidado porque sabemos que va a ser un medio de transporte pues de todas y todos los que vayan al aeropuerto Felipe Ángeles, a los terminales y a las estaciones intermedias, y tenemos una responsabilidad nosotros hacia todos ustedes. Algunos datos que les quisiera compartir, algunos ya los compartió ahorita Andrés, pero quisiéramos mencionar que primero vamos a iniciar con 4 trenes en servicio, 1 en reserva, 1 en mantenimiento también de rutina, pero tenemos 10 trenes que ya están listos y que vamos a ir involucrando en la operación mientras vayamos avanzando en los próximos días. Cada tren tiene una capacidad máxima de 719 personas. El recorrido es de 41.6 kilómetros entre Buenavista y el AIFA. Estamos esperando iniciar con un tiempo de traslado de alrededor de 60 minutos. Mientras se vaya sentando la operación, lo podemos bajar hasta 43 minutos. Esto, la verdad, son tiempos muy eficientes porque si lo comparamos, el tiempo de traslado en autobús, en auto, puede tomar desde 1 hora, hora y media, 2 horas y media, dependiendo de las circunstancias del tráfico y también si existe lluvia o algún otro tipo de percance. Vamos a iniciar con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, un promedio de 40 kilómetros por hora
Igual, una vez que sigamos avanzando con el tema de la operación, vamos a llegar a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y una velocidad promedio de alrededor de 65 kilómetros por hora. Iniciaremos con una frecuencia en los trenes de cada 30 minutos y lo estaremos reduciendo y tenemos un objetivo de tener una frecuencia de alrededor de cada 12 minutos. Durante el primer mes de esta operación les queremos informar que vamos a contar con una tarifa promocional. La tarifa desde Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será de 45 pesos y para todas las estaciones intermedias será solamente de 11.50 pesos por cada una. Una vez que concluya este periodo promocional, estaremos publicando las tarifas ya para el resto del tiempo de la operación. Lo que sí les podemos asegurar es que va a ser mucho más barata que otros medios de transporte. Entonces va a ser el medio más importante de comunicación y traslado entre las diferentes estaciones y el aeropuerto. En términos de los horarios, lo estamos homologando con el metro. Vamos a iniciar de lunes a viernes de 5 de la mañana a las 12 horas, los sábados de 6 de la mañana también a las 12 de la noche y los domingos y días festivos de 7 de la mañana a las 12 de la noche. El último tren en ambas terminales saldrá a las 11:30 de la noche. Sin embargo, estamos trabajando con las diferentes aerolíneas porque entendemos que puede haber algunos vuelos más temprano o más tarde y vamos a ir adecuando estos tiempos para que todos puedan llegar obviamente a tiempo a sus diferentes vuelos para que lleguen a sus distintos destinos. Es importante mencionar también que el personal del tren ha sido capacitado y nuestras conductoras, conductores, reguladoras han sido certificados y cuentan ya con sus respectivas licencias. El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad, ATP en trenes, un centro de control operativo con el que lo estamos compartiendo hoy en día con el suburbano. Hemos cumplido con todas las pruebas en marcha en vacío. Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia. Nos hemos coordinado con personal del suburbano y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre la troncal y el ramal. Todas las estaciones contarán con un sistema de boletaje para operar con el esquema de tarjeta de movilidad integrada TUMI y también con las tarjetas del suburbano. Cuentan también con videovigilancia, voceo y pantallas informativas, intercomunicadores para personas usuarias, vigilancia permanente. Los trenes cuentan con espacios designados para personas usuarias en silla de ruedas, embarazadas y personas de tercera edad. Videovigilancia, calefacción y aire acondicionado, sistema de sonorización y voceo, pantallas y personal de vigilancia a bordo, estacionamiento en las terminales. Se trabaja también con la Secretaría de Movilidad del Estado de México para contar con rutas alimentadoras. Y el ramal ya cuenta con una estación al interior del AIFA, donde estamos el día de hoy, y conectividad con el suburbano desde Buenavista. Pero ahora también crecerá en el alcance para comunicarse con el resto del transporte público del Estado de México y otros lados. Hoy vamos a iniciar con la operación ya, vamos a recibir al público a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Para mayor información, para todos los usuarios, los invito a que visiten nuestras páginas en Twitter, @trenaifa, y en Facebook también, @trenaifa, y ahí podrán recibir más información. Esto, la verdad, es un gran logro. Realmente el tren, el suburbano Felipe Ángeles, en la opción para trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nos complace mucho dentro de Banobras y también como parte del Gobierno federal ser parte de este esfuerzo. Nuestro compromiso es brindar un servicio de calidad a todas las personas usuarias. Sabemos lo importante que es el tiempo de todas las personas, sabemos lo importante que es llegar de manera ágil, segura y también con un menor costo. En Banobras nos complace ser parte del bienestar y la prosperidad al que contribuye una mejor movilidad. Les pido, por favor, a todos los que estén interesados en visitar el día de hoy, que vengan a visitar el tren, que lo usen como una opción para el aeropuerto Felipe Ángeles y aseguren que estamos listos para recibirlos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a todos por asistir. Con permiso.